¿Cómo andan? ¿Están ahí, Medina? ¿Están? ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Sí, profe, lo Ah, está. escuchamos. Perfecto. Bueno, Hola, profe, buenas vamos. tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Chicos, hoy a la noche ya no tuve tiempo, voy a correr en la plataforma eh, las notas con la devolución de cada examen. Así que mañana, con seguridad, a la mañana tienen todo cargado si quieren. ¿Saben? Para que cualquier duda que tengan, voy a tratar de expresar en cada uno una explicación de si es que tiene errores de cuál fue el problema, para que quede bien claro, pero eventualmente cualquier otra duda o cuestión las vamos viendo. Así que me escriben o me preguntan, o si quieren en la clase que viene tomamos 10 minutos y lo resolvemos juntos al ejercicio para que puedan ustedes verificar que las diferencias que tuvieron con su trabajo, digamos, ¿no? Así que yo calculo que mañana máximo al mediodía ya va a estar, si Dios quiere, todo cargado, ¿sabe? En la plataforma. Están bastante bien los exámenes, no están tan mal. Así que bueno, vamos a avanzar con la clase de hoy. El profe le dio estructuras, ¿no es cierto? Vamos a ver eso. Bien, perfecto. El profe les dio estructuras la última clase. ¿Se acuerdan o no? Creo que vi que le dio estructuras y algo de punteros con vectores, ¿no? Bueno, no se acuerdan nada y tengo que hacer un repaso antes de hacer la práctica. Como ustedes quieran. Ustedes díganme qué Sí, prefieren. con estructura, profe. Bueno, Sí, sería lo ideal que hagamos un pequeño repaso. bueno, listo. Entonces vamos a hacer un repaso de estructuras. Bien, bueno. Las estructuras em, nos permiten crear nuevos tipos de datos. Hasta acá yo tenía, abre un Excel para que quede más claro. Hasta acá yo trabajaba con este, trabajaba con variables independientes, donde por ejemplo yo decía int a, y esta variable a, que tenía un lugar de memoria asignado, que dijimos que podía ser por ejemplo este, Profe, ¿está compartiendo pantalla? no sé, calculo que sí, a ver. Porque no me aparece nada a mí. ¿A nadie ve nada? No, a mí tampoco. Ah, ¿y No, a por mí qué no, tampoco. y por qué no avisan? A ver, son pícaros. A ver, para. Compartir. Está compartiendo. Ahora vamos a ponerlo a compartir de nuevo. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, es Ahora perfecto. Bueno, es. muy bien, perfecto. Bueno, entonces seguimos nomás. Bien. Entonces, lo que estaba mostrando, o por mostrar, es que hasta ahora nosotros trabajamos con variables. La variable, por ejemplo, A, que tiene un espacio como este en memoria, yo acá podía almacenar un valor que era heterogéneo porque siempre guardaba un valor del mismo tipo. O vimos en las últimas clases también que podía definir un vector de 4, por ejemplo, y este vector que tenía 4 lugarcitos, que se llamaba B, y tenía posición 0, perdón, posición 0, 1, 2, 3, por ejemplo, eh, almacenaba valores, pero también todas
del mismo tipo, todas enteros. O sea que este tipo de datos, y sobre todo esto, y la matriz también igual, teníamos datos totalmente homogéneos, o sea, todos del mismo tipo. Lo que hace la estructura es permitir crear nuevos tipos de variables donde yo puedo conjugar, por ejemplo, vamos a poner float A, y ahora yo puedo poner, por ejemplo, 5,005. Vamos a poner acá. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo tenía un tipo de otro tipo. Entonces, la estructura lo que hace es permitir crear un nuevo tipo de variable en términos prácticos que surge de la agrupamiento o combinación de tipos de variables, digamos, nativas del sistema. Como por ejemplo, int, float, char. ¿Sí? Armando lo que podría ser, digamos, una nueva combinación de variables que podría ser como un nuevo tipo. Es decir, que yo, por ejemplo, podría decir que voy a crear una nueva variable que se llama, por ejemplo, persona o alumno, vamos a poner acá. Alumno es el nombre de la estructura. Y esta estructura va a contener int, legajo, char, sexo, int, edad, por ejemplo, y esto, ¿no? Y después puedo crear otro tipo de variable que se puede llamar, por ejemplo, notas, otra estructura, que va a tener el legajo, y vamos a poner acá, int, legajo, no sé, int, nota 1, coma, nota 2, coma, materia, que puede ser un número o puede ser una, una combinación de números. ¿Vieron? El profe les explicó, que esto no me acuerdo si me dijeron, le explicó vectores de char, strings, no. No, no nos explicó, profe. ¿No? Bueno, entonces ustedes no lo habrán visto, listo, no hay problema. O capaz que Entonces yo, sí, pero capaz que no me acuerdo yo. no, pero no, porque tiene una particularidad que se trabaja con, son vectores que en vez de cargar números, cargamos adentro caracteres y se trabajan como si fueran estructuras tipo de oraciones, digamos. Entonces, este proceso se hace todo un trabajo de procesamiento totalmente diferente al del vector, pero no creo que no creo que lo hayamos visto. Bien, no hay problema. Entonces, bueno, yo creé estructura alumno que tiene esta información, estructura alumno que tiene información, entonces yo puedo crear ahora, así como creaba un int a o un float o por ejemplo, un float B, ahora puedo crear un notas C. ¿Por qué? Porque notas es un nuevo tipo de variable que adentro tiene estos componentes. Entonces, si yo quiero cargarle notas, va a tener internamente la variable C, que es la que acabo de crear tipo notas, va a tener, por un lado, el campo legajo, el campo nota 1 y el campo nota 2. Todo esto va a ser parte de la variable C. O sea que esto es parte de esta variable que acabo de crear nueva. ¿Estamos hasta acá? O sea que si yo quiero cargar en la variable C, que adentro tiene estos tres campos, porque yo lo definí como una estructura, debo decir, por ejemplo, para grabar acá un dato que sea, por ejemplo, el número 8,
yo voy a poner c.legajo igual a 8. Entonces digo, quiero grabar en el campo legajo de la variable c el número 8. Y de esta forma se va manipulando variables de tipo estructura. Ahora bien, ¿cómo instrumento esto? Se puede hacer de dos maneras, una utilizando el typedef y otra directamente estructura, como ustedes prefieren. Vamos a ver los dos casos. Primero vamos a poner el include stdio.h include perdón, acá falta un include stdlib.h y vamos a incluir mat porque vamos a usar unas cosas de matemática. mat.h y vamos a poner define n de 5. Bien, y acá una vez que hago todo esto, puedo poner la estructura. Se puede decir struct triángulo. Y voy a decir que triángulo va a tener los siguientes campos. Int. Vamos a suponer que son triángulos rectángulos. Entonces vamos a poner acá int base, altura. ¿Sí? O sea que como yo defino una variable de tipo triángulo, esa variable va a tener para cargar, manipular la base y la altura de la misma. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a decir ahora int main y voy a comenzar a trabajar con la estructura misma. ¿Quieren que hagamos la práctica o les explico esto? No quedó muy claro esto, ¿o sí? ¿O hacemos un repaso de esto? ¿O quedó claro cómo se trabaja con esto, con estructura? En mi caso le entendí a medias la vez que lo explicó el profe. Bueno, entonces hagamos un práctico y después ustedes van a seguir agregándole cosas. ¿Les parece? Así más Bueno, piola. Bueno, hacemos esta que es sencilla, pero para que se entienda. Entonces, yo creé struct triángulo, con lo cual a partir de ahora yo puedo trabajar con triángulo como si fuera un nuevo tipo, ¿sí? Que puedo definirlo así como struct triángulo o puedo definirlo como type def, no sé, profe, les digo así, profe. Y acá, sí, antes de cerrar, así de profe. sí. De las dos maneras, sin el typedef y con el typedef. Bueno, como quieran. Si quieren le ponemos sin el TID para que sea no tan engorroso y después lo explicamos bien con lo otro. Bien, entonces, a partir de ahora, yo puedo definir variables de los tipos como siempre y además puedo definir un nuevo tipo de variable que es triángulo. Es decir, que yo voy a hacer lo siguiente. Acá voy a decir, voy a hacer un for, vamos por partes, int i. Entonces yo voy a cargar, voy a hacer un for i igual a 1, i menor o igual que n, i igual a i más 1. Bien. Yo lo que quiero hacer acá es cargar información de n triángulos y mostrar la superficie, por ejemplo, del triángulo. Son todos triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a cargar para cada triángulo
los valores de base y altura. Pero estos valores de base y altura se van, vamos a hacerlo, no vamos a complicar tanto, pero vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a cargar un triángulo, nada más, o dos triángulos. Entonces vamos a definir acá en el main dos variables de tipo triángulo. Entonces vamos a poner acá struct triángulo x, y. O sea, defino dos variables de tipo triángulo. Una se llama x y una se llama y. ¿Está? Bien. Ahora bien, cuando yo quiero cargar esto, vamos a definir qué cosa. Que la variable x, ¿qué tiene adentro de esta variable? Cuando era int tenía un entero, cuando era float tenía un número con coma. En este caso, x adentro tiene estos dos campos, base y altura. O sea que la variable mía x, que acabo de crear, x, tiene adentro dos componentes. Vamos a hacer una liñita. Vamos a hacer una... Acá vamos a poner base y altura. Bien. O sea que x tiene este valor y este valor. Entonces, cuando quiero trabajar con x, no puedo decirle x igual a 4. ¿Por qué? Porque x no es una variable de tipo entera, tiene adentro estos dos componentes. Fíjense, por ejemplo, si yo digo acá, hasta acá vamos a guardar, vamos a compilar, ¿sí? Me dice acá que no están usadas las variables, por eso que es un warning. Pero supongamos que diga x, a ver qué pasa, igual a 4 y igual a 5. Vamos a compilar, ¿sí? Y me dice que no puedo ejecutar directamente un valor. ¿Por qué? Porque dice que es incompatible el tipo. Porque triángulo es de estructura y esto es un entero. Entonces me dice, respetá lo que estás armando. Dos errores y no me deja funcionar, ¿no? Entonces ahora, si yo ahora cambio la propuesta y digo, ah, no, está bien, perdón. No era x, era x punto, a la base le quiero agregar un 4. Y en x punto a la altura le quiero agregar un 5. Ahí sí, si compilamos ahora, ¿sí? Nos dice que ya no tenemos error. Solamente nos tiene un error que dice que la variable i que creé acá no la estoy usando. Es el único error que tengo, digamos, ¿no? Pero está compilando perfectamente bien. Es decir que acá, printf, el triángulo por mensaje tiene base igual a %d y altura igual a %d. Entonces, la base está en x.base y la altura está en x.altura. Entonces, ahora sí, de forma muy general, ¿no? Vemos cómo se trabaja con este tipo de cuestiones. Esperen que parece que me está el antivirus. Pues estoy en la computadora del trabajo, de un cachito, a ver si me deja. Si me tengo que poner permisos en el antivirus. Denme un segundo. Que me está bloqueando. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Ven? El triángulo tiene base 4 y altura 5. ¿Sí? Es decir, que yo en la variable x guardo estas dos variables. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿O hay alguna duda hasta acá?
O sea que yo en realidad la carga, voy a decir printf, ingrese base de un triángulo rectángulo. Hay que poner el scanf %d, porque el campo que estoy cargando, ¿cuál es? El campo base, que es entero. Entonces ponemos acá coma, ampersand, x punto. Fíjense que me da como opciones me da las dos posibilidades, altura y base. ¿Está? Entonces acá vamos a poner la opción de base. Fíjense que me lo sugiere ya, ¿no? Porque lo detecta como que es una estructura. Y lo mismo voy a hacer para cargar la altura del al revés. Triángulo. Triángulo. Entonces acá vamos a poner altura. Bien. De esta forma hicimos nuestro pequeño programita sencillo que manipula una variable de tipo estructura. ¿Ven? Que tenemos de base 4, 5. Ah, perdón. Hay que recompilarlo. Si pusimos que lo... Vamos a recompilarlo. Le da un error acá a este, perdón. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a grabar un 6 y un 8. Entonces me dice acá, el triángulo tiene base 6 y altura 8. Es decir, que de esta manera manipulé en una variable sola, única, tengo adentro dos componentes. ¿De qué me puede servir esto? De muchas cosas, porque la variable adentro puede tener campos heterogéneos. ¿Sí? Yo podría decir, ingrese, vamos a cambiarle la lógica, ¿no? Yo podría decir, ingrese el triángulo, el lado 1, el lado 2, el lado 3, y después que ingrese una letra para saber si es escaleno, isósceles o equilátero, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces yo puedo cargar múltiples datos dentro de la misma variable. Esa es la ventaja de la estructura. Y además puedo definir una estructura dentro de otra estructura. O sea, por ejemplo, puedo crear la clase estructura punto, que tenga dos puntos en el plano. Después puedo crear una estructura línea o recta, que tenga dentro, ¿qué cosa? Dos puntos. Y después puedo crear la base, la estructura cuadrado o polígono, que tenga dentro rectas. Y a su vez rectas tienen puntos. O sea que puedo ir reconstruyendo con estructuras, nuevas estructuras. ¿Está? ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Bien? ¿Se entiende bien hasta acá? Bien. Supongo que sí. Escríbame en el chat si quieren. No hay problema. Entonces, si quise calcular, por ejemplo, la hipotenusa, vamos a decir que la hipotenusa de este triángulo es igual a ¿qué? Acá vamos a definir float hipotenusa. Hipotenusa igual a, sería, vamos a poner, vamos a hacer con potencia, sería x punto base al cuadrado más x punto altura al cuadrado
todo esto a la 0,5. O sea, lo elevo raíz cuadrada. Entonces, de esta forma, vamos a ver cómo grabamos. Compilamos, no hay error, vamos a mostrar el resultado. Acá vamos a poner float para que nos dé toda la data esta. Bien, entonces, printf, el valor de la hipotenusa es igual por 100.2 F. Hipotenusa. Bien. Acá. Falta un 0 y chao. Entonces vamos a seguir grabando acá y vamos a mostrar, no sé qué dice acá, a ver. El valor de hipotenusa, perdón, puse acá sin querer, ahora sí. Ahí estamos. Entonces vamos a ejecutar nuestro programita. El antivirus ve que está todo bien. Salta eso porque cada vez que hago un compilado me ejecuta un nuevo archivo y el antivirus le toma como que puede ser un virus por el tipo de código de C. C es un lenguaje que se usa mucho para virus. C, Python, Java, pero Python es C fundamentalmente. Y ese va a ser un triángulo, 12, y esa es la altura del triángulo, 8. Ya me dice que el valor de hipotenusa es 14,42. ¿Está? Entonces fíjense cómo tengo la información de un triángulo, en este caso puntualmente, guardada en la estructura. Ahora bien, ¿vieron, chicos, vectores de estructura o solamente vieron estructuras? De a uno porque saturan el canal de audio. Están tanto que hablan así, lo van a bloquear. A Zoom. Hablen de a uno, por favor, para responder. No, solamente dimos estructura. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces, vamos a empezar a incorporar algo de funciones también dentro de estructuras, ¿sí? Para tener algo incorporado en conjunto. Supongamos que, saber que digo funciones, ¿y cuál es la, digamos, para la redundancia, la función de la función? La función es poder, acuérdense, reescribir, por un lado, simplificar la escritura del código del main, por un lado, ¿no es cierto? Le hacemos más sencillo el main. Y por otro lado, era escribir el código una sola vez y reutilizarlo muchas veces. ¿Está bien? Esas son las dos cuestiones que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo haría para yo hacer una función que le paso como parámetro un punto, perdón, un triángulo, o sea, la base y la altura, y me retorna la hipotenusa calculada? Tengo dos formas de hacer esto. Por un lado, puedo hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, int float hipotenusa, el nombre de la función. Float hipotenusa. Y le puedo dar dos enteros. Este es el primer caso, ¿no? Vamos a ver otra forma. Vamos a ponerle a altura, coma, int. Acá voy a poner, si quiero, puedo ponerle int, int. No hace falta poner nada más. Y después cuando la voy a programar abajo, ya sí,
acá le tengo que dar nombre a las variables, por ejemplo, a altura, coma, no, base, coma, altura, por decirlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le debe pasar en este tipo de función? Le paso el valor de x base y x altura, que es la primera forma de calcular la hipotenusa. Entonces, ¿qué haríamos acá dentro de la función? A, esto que está acá, desaparece de acá y va acá, ¿o no? Solo hay que usar x base que voy a usar acá. Voy a usar a b, base, y acá voy a usar a A, que es la altura. Esto viene del main. Entonces acá vamos a definir, perdón, acá adentro, float ip. Entonces, ¿qué hace acá? Cuando uso la función, le paso la base acá, la altura acá, calcula y me devuelve el valor. Vamos a probar a ver si realmente es así. Entonces, vamos a poner ip igual a hipotenusa y le doy como parámetro x.base, coma, y.base. ¿Se entiende? Entonces, x.base se graba en B y la base se graba en A, perdón, x.altura. Entonces, calculo primero los valores, los paso al parámetro, esto viene, calcula y me retorna, calculado ya, la hipotenusa. Entonces, si compilamos acá, vamos a ver que hipotenusa. Ah, ¿puso su nombre? Ah, perdón. Return ip. Me estaba retando que no le devolvía nada. Ahora sí. Entonces yo ejecuto esto ahora. Me dice ingrese base del triángulo, 8, altura 4, y me calcula la hipotenusa en base a la función. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Ustedes están trabajando con la compu o están mirando nada más? ¿O tienen la compu para trabajar ahí? Chicos. Yo tengo la compu para trabajar. Bueno, al que quiera ir trabajando en conjunto, les copio acá el código para que lo vayan, lo puedan copiar y pegar. Así vamos trabajando en algunos puntos que le voy pasando ahora. El que no tenga, lo agrega a mano y de ahí me va diciendo. Bien. Esta es la primera alternativa. La segunda que vamos a ver ahora es cómo pasarle directamente la variable estructura. Porque acá le paso descompuesto los valores. ¿Ven? Le paso X altura, pero de cosa. Entonces la idea cuál sería después. Pasarle directamente la variable X como estructura. ¿Se entiende? Eso vamos a verlo enseguida. Ahora bien, ¿cómo haríamos para, en este caso, ahora definir otro punto y hacer lo mismo? Cargar los valores y que nos diga la hipotenusa del segundo punto, del segundo triángulo, es tanto. ¿Cómo haríamos eso? A ver, 5 minutos. O sea, un nuevo punto quiero calcular, un nuevo puntito, que es el punto, el triángulo, perdón, un nuevo triángulo, el triángulo y ahora. Y tendremos que hacer lo mismo y reutilizar la función, cambiándole la base y la altura por i, el x punto base y el x punto altura por i. Perfecto. También podría yo en la misma función, podría hacer esto. Yo sí, o sea, acá lo voy a hacer como muy burdo, pero para que todos veamos cómo funcionan los parámetros de la función, ¿no? Yo sé acá escribo esto de nuevo. Y acá le pongo a mano, en vez de base, le pongo un 12 y en vez de altura le pongo un 9 y lo ejecuto.
lo va a tomar, porque en realidad lo que hace es esperar, es lo que espera es un entero, y acá se lo estoy dando. Con lo cual, ambas funciones van a estar perfectamente bien. Esperen que me está matando el antivirus. Dame un coche que lo cierro acá de nuevo. No grabo. Vamos a ver ahora. Ahí está. Listo, ahora sí. Bien, entonces, acá le puse 12 y 9, lo ejecuto, y dice, en vez de darse el triángulo, no sé, 15, 78, y me dice que el valor del triángulo tiene una base 15, la altura tanto, el valor de hipotenusa es 69,4. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver el del segundo triángulo, ¿sí? Vamos a agregar esto, vamos a compilar. Que la variable ahí no la uso porque efectivamente no la estoy usando, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es ejecutar este triángulo, este ejercicio con el mismo componente. Entonces, a compilar, vamos a ejecutar. Cinco, 6, y ahí está, ¿ven? Tengo 5 y 6, me calculo la hipotenusa, y después me dice el valor de hipotenusa del triángulo 2 es 15. O sea que yo puedo, una vez que utilizo la función, que la escribí una sola vez, acá la reutilicé dos veces. Y pudieras usarla las veces que quiera. La escribo una sola vez. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué cambio haría para que el triángulo 2, vamos a hacer un nuevo triángulo, un tercer triángulo vamos a crear acá, que va a ser el triángulo I, y después a veces del triángulo, vamos a poner el triángulo 3, y como base, ya el triángulo, vamos a poner que es el 3, y como altura. Bien, ¿qué ecuación debería ser la función para que en vez de pasarle descompuesto estos dos campos, le pase la función la variable de estructura? ¿Se entiende? Es decir, que quiero crear una función que le pase que me retorne el float, porque no es lo mismo, pero que se va a llamar, por ejemplo, hipotenusa 1, y le voy a dar para que trabaje con un struct eh, triángulo. ¿Sí? O sea, le voy a dar como parámetro, una estructura de tipo triángulo. Es decir, que reescribirla a esta, de nuevo, vamos a poner acá, por ejemplo, T. Cuando yo le paso el parámetro a la función, porque la voy a invocar de esta forma, a esta función, la voy a invocar de otra manera. Se va a llamar hipotenusa 1. O sea que acá voy a decir hip igual a hipotenusa 1 y le paso como parámetro ahí. ¿Ves la diferencia? ¿Por qué? Porque la función espera que le pase una variable de tipo triángulo, estructura. ¿Sí? Entonces acá le paso la variable y yo le pongo el nombre t. O sea que a mí, en esta función, t tiene lo que tiene i. O sea que yo voy a calcular ahora la hipotenusa acá adentro, pero en vez de usar b y a, que son variables int, yo voy a usar a t punto base y t punto altura. ¿Se entiende?
¿Sí? Porque T en realidad es lo que recibe es ahí, que es una variable de tipo estructura. Entonces, si compilamos, a ver, no sé qué nos pasó acá. Ah, perdón. Int ip. Ahora sí. Entonces, fíjense que acá recibo desglosado los valores y acá recibo una variable de estructura. En definitiva, las dos hacen lo mismo, solo que acá paso la estructura como estructura, o sea, le paso como un solo parámetro y adentro van dos valores. Fíjense qué interesante el concepto, ¿no? Que puedo enviar. ¿Cuántos valores pueden retornar una función? Cuando hago una función, ¿cuántos valores puedo retornar? O sea, ¿cuánto puedo volver para acá atrás? ¿Cuántos valores puedo hacer que retorne la función? Cuando hago return, ¿cuántos puedo retornar? ¿Puedo decir return i, f, a, g, así? ¿Puedo poner así o no? No, podemos ¿Cuántos? retornar un solo valor o Un solo ninguno. valor. ¿Cómo? ¿Un solo valor qué? Un solo valor o ninguno. Bien, un solo valor o ninguno. Entonces, fíjense el potencial. ¿Qué pasa si ip fuera de tipo estructura? ¿Qué estoy retornando? Muchos valores dentro de una única Claro, variable. te retornaron directamente la estructura, sería. O la, Exactamente. O sea que puedo armar una estructura a medida para poder retornar muchos valores de un cálculo de una función. ¿Se entiende el potencial de la función, perdón, de la estructura? Vamos a probar si funciona esto primero. A ver si está todo bien. Calculo que sí. Falta ponerle la... ahí en la variable puso int y creo que es float ¿A dónde? en el segundo triángulo. Eh, que utilizó y abajo. Acá. Creo que es en la 41 si no me equivoco. Ah, cuando definí la variable, perdón. Sí, sí, sí. Ahí está. Acá lo que me faltó es, ahora sí, mostrar el resultado que nos trae la, perdón, que nos trae la variable ip. Ya está calculada desde la función 3. Entonces vamos a grabar, vamos a ejecutar. Vamos a esperar que el antivirus nos diga que no es ningún virus. Y vamos a poner, por ejemplo, 5, 9. ¿Sí? Esperen que lo vamos a hacer prolijo porque no me gusta esto cuando... Ahora sí. Bien, nivel se base de un triángulo, 45, la altura 23. Y me dice, el triángulo tiene base 45, altura 23, la hipotenusa 50,54, el valor de la hipotenusa del triángulo 2 es 15. Y me dice, ahora ingresa la base del triángulo rectángulo, le voy a poner también de nuevo 45 y 23. ¿Sí? Y nos da, obviamente, el mismo valor, pero esta última función lo que hizo fue calcularse en base a pasarle un parámetro acá. ¿Está bien? Bien. O sea que tengo el triángulo 1 y el triángulo 2 y el triángulo 3. ¿Sí? Yo quiero ahora que ustedes me hagan una función que sea la siguiente. Struct triángulo mayor superficie. Esa es la estructura de la función.
Le doy 2 triángulos y me retorna el triángulo que tiene mayor superficie. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, te entiendo, profe. Bueno, a ver, No, en trabajamos mi un caso, ratito. sí. Trabajemos cada uno en lo que salga. Por nada que sea cualquier cosa, no importa. Intentemos hacer lo que salga. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a copiar esto. Lo vamos a poner acá abajo. Y vamos a reescribir esta función. Si quieren les pongo acá el código para que todos lo tengan igual. Vamos a poner una división y ahora vamos a... Ah, no va a entrar por el tamaño de la letra. Para, a ver. Bueno, pero... Fíjate que pone la mitad y después la otra mitad. Espera un cachito. Vamos a poner hasta la línea 39. No entra. Vamos a tener que poner menos. A ver, espera un cachito. Hasta 32. A ver. Ahora sí. Una parte acá. Y va. Esto que va ahora es toda parte del mismo programita, ¿no? Ahí está el código completo. Entonces, sobre esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la función esta que hace de forma tal que yo la use. No, eso también quiero que vean ustedes. Acá la armo a la estructura y acá tengo que usar la función de forma tal que le pase 2 triángulos, cualquiera de los dos, cualquiera de los 3 que pase, el que ustedes quieran. Tengo 3 triángulos creados. 2 triángulos y me retorne el triángulo de mayor superficie. Ahí está, vamos. Ahora trabajamos un poquito en esto. Chicos, cierro un segundito acá esta ventana, pero sigan trabajando. Tengo que hacer una prueba de una cosa del trabajo, 2 segundos, y ustedes sigan. Tengo que probar unas cosas de ancho de banda. Si quieren, se van a deslumbrar con esto. Cuando vean la velocidad que tengo acá. Estoy trabajando con las cámaras de la ciudad. Vamos a hacer una prueba de ancho de banda, a ver si
Ahí configuré recién, les muestro acá, si quieren un cachito para que... Un equipo que se llama MikroTik, que es un equipo que lo que hace es administrar este servicio, todas las conexiones, es como un firewall y además administro múltiples redes y demás. Acá está colgado todo un sistema que es el sistema de monitoreo de cámaras de la ciudad, que se está transmitiendo ahora a 200 megas, ¿ven? Es esta interfaz. Después tengo un troncal, que es este que está acá, que es el que trae internet más coso. Esta es la puerta de tráfico. Después tengo 911, que es el sistema de telefonía, que también es todo IP. Después tengo un montón más de servidores que están funcionando acá y están corriendo. Y estas son las direcciones de cada una de las cámaras, de las computadoras, de cada cosa que está instalada acá. Entonces lo que estoy por probar ahora, configuré recién el troncal de fibra óptica, y lo que estoy por probar acá es la velocidad de internet que tengo. Me tiene que dar por lo menos 30 megas. Vamos a ver. ¿Está bien? 30 megas es mucho, ¿no? Más o menos. ¿Qué opinan ustedes, que son expertos en informática? ¿Es mucho 30 megas para hacer algunas cosas o es poco? Puede ser o no. Puede andar bien o no para jugar. ¿Qué opinas, Cristian, vos? ¿Te parece? Ahí estamos, ahí estamos. Esto porque el equipo lo que hace es administrar múltiples conexiones, y yo lo que hago es un trunk, se llama, que es este canal que suma todo, y tengo ahora más o menos capacidad para transferir 1 giga, o sea, 1000 megas por segundo. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es sumar todos los anchos de banda de todas las redes que tengo de internet, y saco un canal único de 1000 gigas, más o menos. Vamos a repetir, debería dar un poco más por ahí ahora. Pero ese es el límite. Lo que pasa es que acá está limitado el tema de internet, porque tengo también las cámaras conectadas, con lo cual este canal que está acá, que es el de cámaras, compite contra este que es de internet. Y todo el vínculo que puse en fibra óptica tiene 1000 megas de capacidad. Es como si fuera un caño de agua. Entonces, cuando en el caño compiten, si pongo un poco de agua y meto otro vínculo más, el diámetro es tope. Como tengo acá 200 megas consumidos por las cámaras, me queda libre para internet 800 megas para bajar nada más. Por eso que me da este número no tan grande, ¿sí? Pero si cortara la red de cámaras, acá tengo que tener arriba de 900 megas, más o menos, de bajada de ancho de banda y subida a 1000 megas. Así que bueno, esto después es muy interesante, y además para que vean cómo está estructurado todo el tema de, de servidores y demás. Es muy interesante el tema de esta infraestructura de redes, ¿no? Porque permite ver, eh, trabajar en cosas que son realmente muy interesantes. Bueno, ya todo anda bien. Volvemos a lo nuestro, que estaba probado esto, porque estaba gente de Telecom ahí, quería ver si estaba todo ok. Bueno, para jugar estamos, ¿no es cierto o no? Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. Después que tenga un reclamo con internet para todos, me avise, yo se lo trato de solucionar. Bueno, vamos a ver. ¿Pudieron hacer algo? ¿Estuvieron viendo nomás? Tomamos 5 minutos más si quieren. Ahora vamos. Trabajemos un cachitín.
Ahí armé la función que puedo hacerlo de esta forma. Puedo calcular en una variable, en otra variable y después comparar las variables. Lo que dice que acá, que dice que base por altura, perdón, sobre 2, la superficie. De todas formas, para el caso es lo mismo. Y me retorna el triángulo que yo que tenga mayor superficie. ¿Está? ¿Esto lo hicieron más o menos parecido o no? ¿Lo están viendo ahora? Bien, entonces tengo esto. ¿Qué hace esto? Recibe los dos triángulos. Bien, acá, ¿qué hicimos? Vamos por la función primero, ¿no? La función que hace es una función que retorna una estructura de tipo triángulo, primer punto. Y le doy para que trabaje dos estructuras de tipo triángulo. Le vamos a poner T1 y acá vamos a poner T2 a esta. Bien, ¿qué hago con esto? Cuando yo la voy a invocar en el main, ¿cómo la voy a trabajar a esta estructura en la función? Le voy a pasar, por ejemplo, si le paso el triángulo X y el triángulo Y. Entonces acá recibe a X en T1 y a Y en T2. Y comparo, calculo la superficie de uno, superficie del otro, y después en base al resultado guardo en la variable que voy a retornar, voy a retornar el triángulo 1 o el triángulo 2 en función del cálculo que yo haga acá. Es decir, que R es una variable de tipo triángulo también. ¿Está bien? Cuando yo le ejecute la variable a la función que se llama triángulo sub, triángulo mayor sub se llama, es el nombre de la función al usarla acá, mayor sub, le tengo que dar como parámetro dos triángulos, que en este caso va a ser X, Y, son dos triángulos, y me va a retornar acá eh, no sé, voy a poner R o retorno mayor superficie X, Y. Entonces, esta variable de tipo ret igual, ¿no? ¿Va a ser de qué tipo ret? También tengo que definirla como tipo triángulo. Acá. Porque esa variable va a retornar, va a almacenar, cuando vuelva, va a almacenar acá el componente base y altura del triángulo que tiene mayor superficie. Entonces hago con esto ahora un printf y digo el triángulo con mayor superficie es el de base igual a por ciento de y altura igual a por ciento de. ¿Y qué ponemos acá?
red.base, red.altura. ¿Estamos? Ahí está. Vamos a grabarlo. Vamos a compilarlo. ¿Sí? Me da un warning, pero capaz que sea por el cálculo este. Ya vamos a ver si nos deja trabajar, si no lo desglosamos. Vamos a ver qué nos dice. Bien. O sea, va a ser un triángulo. Vamos a poner 2 y 2. La del otro triángulo, 3 y 4. Bien. Y me dice, el valor de hipotenusa del triángulo 3 es 5. Y el triángulo con mayor superficie es de base 3 y altura 4. Es correcto. Porque primero era de 2, 2. Y ahora pusimos 3, 4. ¿Sí? O sea que calcula bien el triángulo que